Buenas noches. Hoy tengo el gusto especialmente grato de presentar a Diego Alejandro Coronado, gracias a que el doctor Juan Manuel Díaz Granados no pudo venir y me delegó la grata misión, que nos va a hablar hoy, que es la cuarta tertulia de este año, sobre la evolución jurídica del reaseguro. El doctor Diego Coronado tiene una hoja de vida muy lucida. Voy a leer todas las cosas que están acá. Es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de Seguros de Queen Mary University de Londres, candidato a los títulos de especialista en Derecho de Seguros de la Javeriana y de la Universidad de Salamanca. Realizó los programas académicos en litigio y arbitraje comercial internacional en el London School of Economics, Derecho de Seguros Aeronáuticos en la IATA de Holanda, diplomado en estudios superiores en Derecho de la Universidad de Bordeaux en Francia, diplomado en arbitraje internacional y nacional y en el programa de especialización en secretarios de tribunales de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, y entre otros cursos especializados en seguros y reaseguros. Es miembro de la Junta Directiva de Acoldese, es representante de Acoldese Joven, tanto en la Junta local como en el SILA, y es miembro del Chartered Insurance Institute de Londres, del Reino Unido, y actualmente se desempeña como asesor jurídico senior en la gerencia jurídica de Zurich, en Colombia, que es compañía aseguradora del Zurich Insurance Group de Suiza. Bueno, los dejo con el doctor Diego. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, deseo agradecer a la Junta Directiva Nacional de la Asociación por esta invitación, al doctor Juan Manuel Díaz Granados, especialmente también al doctor Nicolás Uribe, el director ejecutivo, quien ha impulsado toda la nueva ola de Acoldese Joven, y en particular considero que era un buen espacio para lo que será esta nueva etapa dentro de la asociación. A la doctora María Cristina por su presentación, es un honor ser presentado por usted, y a todos ustedes por su asistencia. El día de hoy el tema que he elegido es la evaluación jurídica del reaseguro por oposición a la parte técnica del reaseguro. Creo que es un tema de interés. En particular, les quiero compartir que he venido desarrollando un trabajo de investigación en los últimos meses como parte del trabajo con el que optaré al título especialista de la Universidad de Salamanca en Derecho de Seguros, pero es un compendio de temas que he tenido la oportunidad de estudiar como parte de las cátedras de los profesores Philip Rawlings y Francisca Dwyer Arnold en la Universidad de Londres, quien fue mi directora de tesis, en la cátedra del doctor Javier Joaquín Fidalgo, quien ha estado vinculado por largo tiempo al sector reasegurador en España, particularmente con la Munich Re. Es un compendio de la doctrina nacional e internacional del tema de reaseguros, del derecho de reaseguros, a lo cual también hago un reconocimiento a nuestros miembros ilustres, el doctor Carlos Ignacio Jaramillo y el doctor Jorge Eduardo Narváez Bonet, que han hecho grandes contribuciones en el tema de derecho de reaseguros. También analizo un poco los temas de la jurisprudencia nacional e internacional relacionados con el tema de reaseguros, y por último, creo que ha sido un proceso personal que deseo compartir sobre cómo derrumbar los mitos para acercarse al tema del derecho de reaseguros. De por sí son las barreras que uno se enfrenta desde que elige estudiar derecho y usted lo condenan o lo quieren encasillar a que estará única y exclusivamente enfocado al derecho colombiano, y que le dicen, una vez usted escoge estudiar derecho, siempre estará en Colombia. Y fue lo bonito, de lo que más me llamó la atención cuando elegí empezar a estudiar derecho de seguros, y es ese nicho del derecho internacional privado que se materializa en el derecho de reaseguros, que pareciera ajeno, que pareciera inaccesible, y no lo es. De hecho, si uno lo estudia a fondo, si uno tiene la oportunidad de entrarse en el mismo, verá que tiene repercusiones y tiene todo un compendio de cosas que afectan nuestro día a día en el mercado asegurador colombiano. Entonces, empecemos. La metodología, lo que aspiro realmente es que sea una verdadera tertulia. Estos encuentros académicos llevan el nombre de tertulia desde hace muchos años, pero se han tornado en conferencias donde todos escuchamos y al final hay una serie de preguntas. La verdad que dentro de la Junta Directiva, e incluso liderando el proceso de los jóvenes, he defendido que el mejor activo de nuestra asociación somos nosotros, los miembros, ustedes, toda la experiencia que hemos tenido y los grandes y reconocidos doctrinantes que hacen parte de nuestra asociación. Luego, creo que el espacio es para que aportemos,
preguntemos, participemos y que todo el feedback que tengan, las dudas que tengan, las podamos resolver juntos. De hecho, ese es el sentido y significado literal de una tertulia o de tertuliano. Vamos a hacer un ejercicio práctico previo. Tengo el honor de que varios de los presentes fueron en su momento profesores míos en diferentes cursos. Luego es el momento de la venganza dulce, el momento en que quiero que todos participemos un poco, sea con un papel, sea con un lápiz, sea con sus celulares, todos tienen WhatsApp, y que en este momento cada uno, en un minuto, escriba una definición propia de reaseguro. ¿Sí? Les pido que por favor hagamos el ejercicio, saquen su celular, saquen su hoja, es muy fácil, nos va a tomar 30 segundos, un minuto, y nos vamos a dar cuenta cómo o en qué parte del proceso de evolución del reaseguro nos hemos venido quedando cada uno. Puede ser una nota en el celular, lo importante es que la puedan conservar y al final las compartamos, las comparemos, veamos en qué parte de la evolución del reaseguro se quedó cada uno. No, al final las vamos a compartir, pero ténganla ahí, no me la vaya a cambiar. ¿Listo? ¿Qué reaseguro? Muy bien. Espera. Listo, últimos 10 segundos. 10 segundos. Vamos, ¿qué reaseguro para cada uno? Se vale comparar con el de al lado, pero al final. Listo, muy bien. Entonces, indudablemente se trata de una evolución histórica, ¿sí? Siempre que hablamos de una reseña histórica, todo el mundo dice, vamos a hacer una breve reseña histórica. Pues la verdad, tengo que ser honesto, no va a ser tan breve, pero va a ser muy interesante. Según no solo los historiadores, sino que también la doctrina especializada, un desarrollo lógico del reaseguro tendría que ser posterior al seguro. Otros se han decantado por decir que si bien el seguro nace en el seguro marítimo, del cual nos puede hablar más adelante el doctor Carvajal, y vamos a leer su definición de reaseguro, también tendrá que ver el reaseguro y no va a ser la excepción. Claramente el reaseguro marítimo va a tener que estar como uno de los pilares en su fundación y en su origen. Más adelante vemos que igual todos reconocen que el origen exacto y preciso del reaseguro no ha podido ser restablecido y se han basado en distintos documentos históricos que han ido encontrando. La primera póliza que está documentada de reaseguro en el mundo nos lleva a los años 1300 en la ciudad de Florencia, Italia. Más precisamente una póliza de transporte marítimo entre Génova y Le Clus. Le Clus ahora se llama Sluis, es un puerto en Holanda, y en un largo trayecto desde Italia hasta la parte de los Países Bajos, que pasaba por una parte muy estrecha después del Mediterráneo. Es curioso porque la parte del trayecto de la póliza que fue reasegurado era aquel que era más estrecho y no la totalidad del viaje. En ese entonces, pues claramente los asegurados eran personas naturales, como funciona también la dinámica con los names en Londres y los underwriters al inicio, y era entonces Martino Marcufo, Godofredo y Benavia, que se reaseguraron por 125 liras genovesas, a Giuliano Grillo, que se había asegurado previamente por el cargamento de una nave, que era propiedad de otra persona, de Bartolomeo Bermadazzoli. Esta póliza está en físico y está en archivos diplomáticos en Florencia, 1300. Es bastante distante en fecha, pero lo interesante es que esta versión ha sido corroborada por diferentes historiadores. Vamos a Benza, Kreuziger en Alemania y más recientemente Golding, que es el historiador en reaseguro quizás más distinguido y más citado. Ahora bien, en el siglo XV, en Barcelona mencionaban que en el puerto el reaseguro era más visto como un tema de emergencia, espontáneo, más precisamente cuando ya estaba una póliza colocada y se daban cuenta que había una circunstancia que agravaba el estado de riesgo de una forma tan considerable que era necesario buscar un reaseguro, algo más como reactivo. Además, en la época
habían como dos significados distintos de lo que se entendía por reaseguro. Podía ser una relación entre dos aseguradores, distinto al coaseguro, pero un asegurador que asumía un riesgo y a su vez buscaba cederlo a alguien más, ahí habían dos aseguradores, no se hablaba todavía del término reasegurador, o de un doble seguro, que era realizar una segunda póliza sobre un mismo bien, lo que nosotros llamaríamos hoy en día como una coexistencia de seguros. Pero en ese entonces estaba como la dicotomía y también se hacía referencia al seguro. Todas las como codificaciones o las piezas normativas que se iban desarrollando iban de la mano del derecho marítimo y son las principales guías para identificar las primeras referencias al reaseguro. Vemos entonces cómo inició con la Guidón de la Navegación, que es famosa para quienes se especializan en el derecho marítimo en Francia, seguido de la ordenanza relativa a lo marino, y era muy breve una mención, no tiene un capítulo como reaseguro, pero ya identificaba que los aseguradores estaban abiertos a buscar asegurarse con otras personas previamente a haberse asegurado. Muy importante porque hablaba también que se podía asegurar el valor de la prima y la solvencia de los aseguradores. Más adelante, un poco en la misma dinámica, ciertos años después, también sale una alusión al reaseguro en las ordenanzas de Hamburgo. Hamburgo, pues claramente es ciudad-puerto y todo relacionado aún con las normas marítimas. En el mismo sentido, dice que es libre hacerlo, pero tiene la obligación de declarar con exactitud la póliza que se trata de reaseguro y mencionar fielmente todo lo que haga referencia a la nave. Cuando dice que tiene la obligación de declarar con exactitud en la póliza que se trata de un reaseguro, ¿de qué tipo de reaseguro estaríamos hablando? Es claramente un tema específico, de un riesgo puntual, de una nave, de un viaje. Luego, de cierta forma, estaremos en el origen del reaseguro facultativo, que lo veremos más adelante. La misma dinámica codificadora sigue de la mano del seguro del derecho marítimo y vuelve a Bilbao y a Estocolmo. En las ordenanzas de Bilbao, que funcionan como ejemplo para muchas codificaciones comerciales en tema marítimo, sobre todo en Ibero-Latinoamérica, dice que el asegurador puede asegurarse con otros, pero a su vez los asegurados podrán también reasegurarse por otros, los asegurados. Entonces es muy chistoso porque permite tanto que el asegurador se haga un aseguro como que el asegurado salga teniendo una póliza colocada a buscar un reaseguro con otro asegurador. A diferencia de las ordenanzas de Hamburgo, lo que hace es una mención especial a poder cubrir las contingencias que median para la cobranza de los primeros aseguradores. Vemos también como en Estocolmo, Suecia, se hablaba también de la facultad que tenían para asegurarse y todo estaba un poco dentro de la misma tónica. Más adelante en Francia sale la ordenanza de Luis XIV, el Rey Sol. Fue muy específica indicando que los asegurados permitían asegurarse con otras personas aquellos riesgos que ellos hubieran asumido antes. Total, hace un compendio de lo que ya estaba en Francia entre la Guide de la Navegación, el Guión de la Navegación y las ordenanzas relacionadas a lo marino. Llegamos a Inglaterra y es un poco paradójico porque es hasta 1700 que hay rastros un poco normativos o un poco de regulación sobre el reaseguro en Inglaterra. Al inicio estaba prohibido que un asegurador optara por asegurarse a su vez, salvo que se tratara de que estuviera en insolvencia, quiebra o que falleciera. Vemos cómo la misma norma hacía referencia a que se trataba de personas naturales. Más adelante en Inglaterra, en el año 1800, permite que se aseguren los riesgos más allá de si se trataba de insolvencia, quiebra o fallecimiento. Amplía el espectro. Y por último, en el Marine Insurance Act de 1906, que es quizás la norma en derecho de seguros marítimos que da origen y funciona como base de los principios básicos del derecho de seguros en Inglaterra, se reconoce que el asegurador tiene interés asegurable sobre los riesgos que él ha asumido, aún así no tenga propiedad, así no tenga repercusión alguna directa con el riesgo, el asegurador puede tener interés asegurable sobre los intereses asegurables de sus asegurados. Es un poco enredado, pero es la idea. Más adelante, bueno, nos tenemos que volver, digamos, hacia acá la noción de Inglaterra, pero nos devolvemos 100 años para decir que los primeros reaseguros de incendio, digamos, los pioneros en el ramo de incendio fueron los Estados Unidos, particularmente en Hartford, Connecticut, y en Nueva York con la Eagle Fire Insurance, que era muy destacada en temas de incendio en la época. La primera referencia en un código de comercio sobre el reaseguro data del Código de Comercio de España.
que retoma lo que ya se había dicho más específicamente en las ordenanzas de Bilbao. ¿Qué dice? El asegurador puede hacerse reasegurar por otros los efectos que él hubiera asegurado por más o menos premio que el que hubiese pactado y el asegurado puede también asegurar el costo del seguro y el riesgo que puede haber en la cobranza de los primeros asegurables, tal cual estaban el valor de cobranza de los primeros aseguradores. Entonces vemos que ha sido todo un proceso para llegar hasta 1800, pero no están inventando nada nuevo. Finalmente termina codificando en la primera versión del Código de Comercio de España lo que ya venían esbozando y esbozando en las normas marítimas. Hay un punto de inflexión en la historia del reaseguro y es el incendio catastrófico de Hamburgo. Así como en la historia del seguro siempre nos hablan del Great Fire of London, ¿sí? Es importante porque pasamos de toda la noción del reaseguro facultativo o de póliza por póliza para hablar del reaseguramiento de carteras. ¿Por qué? Porque en 1842, cuando se incendia la ciudad de Hamburgo, la Hamburger Feuerkasse, que era una de las aseguradoras de incendio más reputadas de la época, pues le es insuficiente sus fondos de 18.000 millones de marcos para las indemnizaciones. Y cuenta Golding como historiador que este fue el evento que promovió que se empezara a buscar la creación definitiva de una distribución de riesgos que permitiese asegurar como tal los riesgos de cartera. Así las cosas, estaríamos como ante el surgimiento del reaseguro de carteras, lo que se denomina en inglés el treaty reinsurance o automático. Digamos que después la noción de automático, vamos a ver que entra sobre la aceptación o colocación, cuando hacen la distinción de si es facultativo, obligatorio y todo esto, pero inicialmente se refieren a él, es como el reaseguro de carteras, por oposición al reaseguro de riesgo por riesgo, que hoy conocemos como facultativo. Después de todo esto, en 1880, destaca la fundación de la primera compañía profesional de reaseguros. Entonces pasamos de tener personas pudientes que estaban reteniendo riesgos o que se arrepentían y se reaseguraban a sí mismas para tener la primera compañía de reaseguros establecida como empresa profesional. Se trata de la Kölnische Rückversicherungsgesellschaft y de la par en los años seguidos también se funda la Münchener Rückversicherungsgesellschaft. A ver, todos juntos. Münchener Rückversicherungsgesellschaft. Está bien, digámosle Munich Re. Bueno, entonces después de la Kölnische Ruck va la Munich Re, que también viene como consecuencia de todos los incendios y como el surgimiento de las compañías profesionales de reaseguros en Alemania. La primera compañía, como les mencioné, que es la Kölnische Ruck, en 1921 cambia de nombre para ser la General Reinsurance Corporation, que hoy todos conocen como Gen Re, es bastante famosa. En 1846, esta misma compañía ya había extendido el reaseguro de carteras en todas las pólizas de vida de Europa y tienen muchas carteras de vida ya reaseguradas. Luego, con toda la industrialización, empieza una mayor y mayor demanda de las compañías de seguro del aseguramiento de sus carteras. Aunque no es, digamos, objeto de esta conferencia, vamos a mencionar brevemente los diferentes tipos de reaseguro para que todos estemos ubicados por si alguno no está muy familiarizado con el tema. Lo que estamos hablando del reaseguro que se llama el treaty o el reaseguro de carteras, por oposición al reaseguro facultativo. Ambos pueden ser proporcionales o no proporcionales. Proporcionales se entiende cuando se pacta previamente un porcentaje, una porción de riesgo en la que va a retener el asegurador directo y que va a retroceder al reasegurador desde el inicio y que se respeta a lo largo del contrato. Esto de proporcional o proporcional, como lo mencioné, puede ser facultativo o de cartera. Más adelante, dentro de esta tipología, han surgido características y, por decir así, como tipos de reaseguro específicos, como es el cuota parte en el proporcional de cartera, el de excedentes, el de exceso de pérdida en el no proporcional de cartera, o en los facultativos, lo que se llaman los de exceso o XL o los catastróficos, ¿sí? Todos estos, claro está, bajo la modalidad de se trata de un riesgo particular, se trata de una póliza específica, se trata de un negocio puntual facultativo, se trata de una cartera, pues nos vamos al treaty. Es importante porque este reaseguro de cartera o automático, como también lo conocemos, después se denomina el reaseguro obligatorio a medida que se va
imponiendo en las regulaciones un tope máximo de retención que pueden tener las compañías aseguradoras. Esto por regulaciones locales de cada país. Luego, es interesante porque hubo incluso compañías que a sí mismas impusieron límites o topes máximos de retención sin necesidad de las legislaciones, de que actuaran las legislaciones locales o que hubiera normas positivas que lo exigiesen. Y en ese entonces es como hay una autorregulación del mercado que hace que surja este reaseguro obligatorio o necesario para las carteras. Total, sea autoimpuesto el límite de retención máximo de riesgos por las aseguradoras, o sea, siguiendo las regulaciones locales, se hace necesario el reaseguro y esto lo cubren con el reaseguro obligatorio o también denominado necesario. Más adelante en España habíamos hablado del Código de Comercio, pero ahora nos vamos a centrar en lo que pusieron en el Código Civil en el 1885. En los casos de cesión de parte del seguro o de reaseguro, los cesionarios que reciban la parte proporcional de la prima quedarán obligados respecto del primer asegurador a concurrir en igual proporción a la indemnización. El texto de 1800 del Código Civil ha tenido más de 14 reformas en el Código Civil español hasta el momento, pero es muy importante porque vamos a ver cómo a través de esta evolución cada definición ha identificado o ha decidido incluir distintos elementos del reaseguro o distintos tipos. Acá estamos hablando, por ejemplo, de que reciban una parte proporcional, como lo que estamos hablando o les está explicando, estaría obviando esta definición la parte no proporcional. Puede que históricamente en ese momento no lo hubiesen identificado. No obstante, a mí me llama la atención es que equiparan la cesión del seguro con el reaseguro. ¿Ustedes qué entenderían por cesión de seguro? ¿Que lo sea el asegurado? ¿Que lo sea el asegurador? Si hablamos que después de reasegurar estamos hablando de una retrocesión, ¿la cesión del seguro podría ser un sinónimo de reaseguro? Entonces, no es lo mismo, pero en todo caso deciden regularlo de la misma forma de reaseguro, siendo de forma proporcional. Y esto es el Código Civil de España de la época, 1800. Más adelante, y un poco para redondear la idea, hago mención a la obra de la doctora Blanca Romero Matute, profesora española, cuya obra fue galardonada con el premio Bienal de Sila Aida, el premio J. Frenosa, y un texto muy interesante, un compendio muy completo en temas de reaseguro, y ella lo que dice es, mire, el reaseguro fue una consecuencia automática, una consecuencia normal de la insuficiencia de métodos que tenían en la época para distribuir los riesgos. En la época, el reaseguro no tenía las mismas funciones que tiene actualmente. Actualmente cuando usted estudia el reaseguro le dicen es para tener más capacidad, es para cumplir con la norma de que sea obligatorio. En esa época era más un arrepentimiento. Dice, la dispersión de riesgo o el manejo de la cartera en la época se manejaba con un coaseguro y ahí llegaba a su función. Si yo sentía que estaba asumiendo, que no quería tener mucha retención o no quería exponerme al mismo riesgo en una sola póliza, pues sencillamente buscaba un coasegurador y ya estaba la distribución de riesgos. Entonces ya hace una mención especial y dice, el asegurador a través del reaseguro no pretendía distribuir el riesgo, ya que el coaseguro se ocupaba de hacerlo, ni conseguir capacidad adicional para servir a más clientes, porque en esa época pues no estaba la exigencia, sino que recurría al reaseguro cuando se sentía temeroso o arrepentido del negocio concluido. El doctor Muñoz Paredes, catedrático de la Universidad de Salamanca y cuyo libro recomiendo cada vez que estén estudiando un tema de coaseguro, dice que el reaseguro aparece también lógicamente posterior al coaseguro y que se trataba nada más y nada menos que una salida jurídica ante el arrepentimiento del asegurador que no calculó detenidamente el riesgo asumido. En otras palabras, es un asegurador que le ofreció en un negocio o coaseguró un negocio, se arrepintió y buscó a alguien que lo quisiera asumir y esa era la función del reaseguro primigeniamente. Un resumen breve, 1300 la primera póliza, vemos que en el siglo XV, como les mencioné en Barcelona, era un tema accidental, cuando se agravaba mucho riesgo, después en 1745 es cuando en Inglaterra lo permiten, en caso de fallecimiento, insolvencia o quiebra del asegurador, las primeras pólizas de incendios en 1800, el reaseguro de cartera en 1800, la primera compañía reaseguradora en 1880, y veamos que en Colombia tan solo es objeto de mención por parte de la superbancaria hasta 1950. Estamos hablando casi 600 años después. Entonces, como parte del proceso que les mencionaba de derrumbar los mitos, es también saber dónde buscar y dónde interesarnos.
Todos somos amantes o estamos muy interesados acá en el derecho de seguros o en el derecho de reaseguros, y tenemos que ser conscientes que es una ciencia que efectivamente no tuvo su desarrollo en el país y que para profundizarla hay que trascender de las fronteras y empezar a escarbar y no quedarnos siquiera con las actas del subcomité de seguros del Código de Comercio colombiano, sino que tenemos que ir casi que 600 años atrás para poder encontrar las raíces y la justificación de normas o de reglas técnicas que ya han tenido todo un proceso histórico. Vamos más allá, la definición legal del reaseguro. ¿Cómo llegamos a una definición legal del reaseguro? Es tan complejo el tema que ni siquiera los diccionarios se han puesto de acuerdo. En Colombia somos muy dados, incluso las Cortes, a buscar las definiciones precisas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En Inglaterra hacen lo propio con el diccionario de Oxford o el diccionario de Cambridge. El diccionario de Oxford en su momento decía que el reaseguro era una renovación o un segundo seguro. ¿Les suena? Ya hemos hablado de eso antes durante la historia. En el diccionario de Cambridge dice que es el seguro comprado por una compañía para atender la gran demanda de sus clientes. Más adelante, pero tampoco se acerca a lo que todos conocemos como el reaseguro. No sé lo que hayan escrito, pero ya me van a contar y no se vale ajustarlo. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es el contrato por el cual un asegurador toma a su cargo un riesgo ya cubierto por otro asegurador, sin alterar lo convenido entre este y el asegurado. El doctor Núñez dice que es el más acertado. De los que hemos visto. De los mencionados. De los mencionados. Pero mire que es particular, habla de que ya el riesgo era cubierto por otro asegurador. Y va más allá, sin alterar lo convenido entre este y el asegurado. Semánticamente teníamos un desorden en el reaseguro. La primera definición legal, entonces, como les comentaba, gran parte de las normas del derecho de seguros, casi todos lo sabemos, nacen en el derecho común o en el common law en Inglaterra. Estas reglas, a través de los casos del derecho de seguros marítimos, las van siendo textura abierta y fuente de derecho a través de los fallos de los jueces, que fueron posteriormente codificadas en legislaciones como Francia, Chile y algunas cosas que nos llegan a Colombia. No obstante, cuando usted incluso compara los elementos esenciales del contrato de seguro en el Código de Seguros de Francia y en el Código de Comercio colombiano, se lleva una gran sorpresa, porque transcribimos parcialmente y con grandes diferencias. Un ejemplo, en Colombia nosotros exigimos que el interés asegurable sea lícito. En Francia, paradójicamente, lo que exigen es que el riesgo sea lícito. Y sobre la legalidad del interés asegurable se remiten a las normas del derecho de contratos sobre el objeto y la causa del contrato para que sea lícito. Entonces, vemos cómo estos procesos como de trasplante normativo siempre surten sus, por decirlo así, sus balas perdidas y sus discrepancias. Esta definición es muy interesante. Situémonos en la posición de Lord Mansfield, quien además de definir el contrato de seguro va a jugar un rol esencial en el principio de la buena fe, y lo veremos más adelante, que define el reaseguro tal y como lo entiende la ley de Inglaterra y debe ser denominado para él como un contrato en el cual el primer asegurador entra en aras de librarse de los riesgos que descuidadamente ha asumido, arrojándolos a otros suscriptores llamados reaseguradores. Es una traducción libre, pero quien quiera compararlo en inglés, el incautiously suelen traducirlo como así, descuidadamente asumido. Lo mismo que veamos en España. Y lo reconocen los jueces. Entonces podemos decir que es la primera definición legal en Inglaterra del reaseguro. Más adelante, si vamos a Francia. Perdóneme, yo creo que por esa definición es que fue prohibido en Inglaterra. Precisamente porque se entendía que era a patrocinar un manejo descuidado del seguro. Me parece supremamente válido. Y no solo eso, sino que es muy fuerte que todo el mundo lo ve como una salida jurídica, nadie lo ve como una herramienta ni como un elemento de distribución de riesgos de la época. Gracias, doctor Fernando, y exhorto a todos a que participen, alcen la mano, y eso es esa es la idea de la tertulia, y eso es a lo que debemos apuntar en este tipo de eventos. Entonces, gracias. Una vez lo leí en un tratado de historia, no es muy idea mía, pero sí lo leí alguna vez. Supremamente válido y creo que tiene toda la razón. La Corte de Casación en Francia, además, siguiendo el proceso de la definición, dice que el contrato de reaseguro es un auténtico contrato de seguro en el que el asegurador primitivo desempeña el papel de asegurado de cara al asegurador.
¿Se han dado cuenta que todo lo que es Francia nos suena a Colombia? Que eso es como un poco lo que solemos seguir o trasplantar con más frecuencia. Picard y Besson, grandes doctrinantes del derecho de seguro francés, lo resumieron como el reaseguro es el seguro del seguro. Ese es el más conocido. Y estoy seguro que más de uno fue el que escribió. El seguro del asegurador. No del seguro. El seguro del asegurador, el seguro del seguro. Muy bien, válido. Entonces, todos ustedes deben haber nacido, los que escribieron el seguro del seguro, nacieron como entre 1950 y 1960. Pero vamos a algo más técnico y quienes han tomado el trabajo de dar una definición a la cual podamos todos acudir unificadamente y completa, que es el diccionario de seguros Mafre en España. Toma al contrato de seguro como un contrato por el que el reasegurador se obliga a reparar, dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato, la deuda que nace en el patrimonio del reasegurado a consecuencia de la obligación por este asumida como asegurador en un contrato de seguro. ¿Cómo les parece esa? ¿Qué opinión les merece a reparar? ¿Alguien dijo daño? ¿Doctor? Supondría que debería haber un daño. Si no hay daño. Porque si no, no estoy reparando. Pero es que no creo que sea reparar, porque es que hay que pagar algo. Es que yo creo que es una especie de garantía si el otro, si el asegurado tiene que responder por un riesgo que él asumió. Me parece muy interesante. Miren, el doctor Eidelman lo vio como un daño, y quien dice daño habla de responsabilidad civil. Y la doctora lo vio como una garantía. Al final dice, en los contratos de reaseguro pueden clasificarse en proporcionales, que tratan riesgos individuales, o carteras de riesgos, y no proporcionales, que tratan siniestros, sean estos individuales o catastróficos. Primera definición técnica, muchos años después, no es una codificación, no hace parte de una normativa, pero distingue ampliamente de los dos tipos de los que hemos hablado y que habían sido como intermitentes en toda la definición del concepto históricamente. El mismo diccionario Mafre después habla del contrato de reaseguro, tiene las dos definiciones, reaseguro y contrato de reaseguro, y paradójicamente toma el contrato de reaseguro como el reaseguro de carteras o el reaseguro automático, y lo distingue del reaseguro facultativo, es decir, para ellos contrato de reaseguro es realmente el reaseguro contractual de carteras, y el facultativo, pues es lo que conocemos, pero requiere la palabra facultativo, no, vea que acá sí lo distingue, en fin. Diego, no sé, una observación, inicialmente, digamos, la fuente del reaseguro me parece que se precisaba por el arrepentimiento de haber visto un riesgo, pero digamos la evolución creo que digamos, nos lleva a este siglo y al anterior a tocar el tema del patrimonio, porque yo estoy seguro que la fuente de la ley, pues de la normativa y también de la evolución del derecho de reaseguro está enfocada en cuidar el patrimonio desde el punto de vista de optimización tributaria y optimización financiera. Creo que hacia ahí es que apunta el reaseguro de hoy día. Y la atomización del riesgo, que tienes toda la razón, pero veamos que el diccionario Mafre ya es contemporáneo a todos nosotros. ¿Sí? Y lo preocupante es que es un diccionario técnico hecho por la industria, para la industria, pero que es bastante ajeno y alejado a lo que tenemos actualmente en nuestras legislaciones. Gracias, Diego, por tu intervención. Sigamos. Es muy importante porque tiempo después... Ok. Vale, entonces vamos a estar pendientes a quien quiera intervenir para pasarle el micrófono sin pena para que también quede documentado. El micrófono aquí.
Yo estoy de acuerdo con que el hecho de reparar pues queda como mal puesto, porque además tendría un problema posterior para la aseguradora, y es que la aseguradora perdería capacidad jurídica y capacidad procesal para solicitarla en subrogación, que se le devolviera pues la totalidad de lo que ha pagado, porque si ya la repararon, ella perdería pues, como se entiende acá en Colombia que la subrogación es un derecho, perdería la capacidad de solicitar todo lo que pagó, porque ya hubo otro que lo pagó por él. Entonces, pues, a su vez también le disminuyó. Y es un tema que me llamó mucho la atención, porque si bien, digamos, la subrogación en Colombia, en seguros, es por Ministerio de la Ley, 1096, ¿sí? Y respecto al reasegurador, nuestra definición legal contempla la comunidad de suerte, que vamos a ver más adelante, y por ende, si yo indemnizo a la aseguradora, que a su vez indemniza al asegurado, ¿podría la aseguradora subrogarse contra el causante del daño? Pero es que ya no se subroga en virtud de la decisión o una pérdida. Entonces sería en virtud del pago, porque precisamente es el que paga se subroga hasta su importe por Ministerio de la Ley, ¿sí? En virtud de las leyes colombianas. Entonces estaríamos a merced de las legislaciones locales de cada país para ver si el reasegurador se puede subrogar. Pero no deja de ser curioso el tema del daño. Tengámoslo en mente, prometo que lo vamos a retomar más adelante en otra mención. Doctor César. Pero tiene que existir una correlación, yo digo, entre, y a lo mejor de pronto no, entre esas definiciones que usted nos está ahí mostrando, frente a lo que dice el texto de los contratos que firmaba el asegurador con el reasegurador. No sé si de esa época usted pudo conocer algunos de esos contratos, porque yo no. Yo menos. Pero si le estoy metiendo desorden si con la pregunta le estoy sembrando desorden a su conferencia que lo lleva, si más adelante va a tratar el tema en los contratos, pues entonces dejémoslo para más adelante. Vale. ¿Ya? Voy a hablar de las cláusulas especiales que han ido surgiendo y que han ido transformando. Vamos a hablar de los principios y las cláusulas especiales que han ido transformando el reaseguro. Hasta ahora estamos en la definición, pero es muy interesante porque van a notar que el reaseguro, al fin y al cabo, por ser un contrato eminentemente internacional, resulta su fuente principal precisamente las convenciones. Es una fuente contractual, y después, como el desafío jurídico es ver la validez y viabilidad jurídica en cada una de las legislaciones donde se van a ejecutar, si son válidas o no este tipo de estipulaciones y qué límites tienen. Pero ya haremos una mención a eso. Para seguir un poco con el tema de la definición, la última definición que habíamos visto de 1700 de Lord Mansfield en Inglaterra se ve complementada por Lloyd Justice en 1983, donde hace la diferencia entre el reaseguro y la retrocesión. ¿Tenemos en Colombia una definición de retrocesión? No, pero todos ustedes sabemos qué es la retrocesión. ¿Han visto algún contrato de retrocesión? La doctora María Cristina, sí. Es que yo no tengo mucho chiste porque el tema de mi maestría, cuando yo hice la maestría en la universidad, el tema era reaseguro. Entonces hicimos toda la tesis sobre ese tema. Entonces, con total confianza, doctora, compleménteme, debátame todo lo que quiera. Vamos a... No, en verdad yo creo que es el sentido, porque se van a dar cuenta que acá hay más preguntas que respuestas. Lo siento, es el tema. Pero es supremamente interesante precisamente por los vacíos jurídicos que también tenemos en Colombia. En Colombia legalmente no hay una definición de retrocesión, ¿sí? Pero se preguntan esto las Cortes en el año 1983, y lo que dice el juez, ustedes tienen que leer, cuando uno lee los fallos del Common Law en Inglaterra, cada juez hace su ratio decedente. No es como en Colombia, que se ponen de acuerdo, hay un ponente, la corrigen y sale un solo texto de consideraciones. No, en Inglaterra cada juez, siempre y cuando lleguen un poco como a las mismas conclusiones y en derecho a la misma decisión, van a ver que tienen los textos tres ratio decedentes distintas, tres considerandos diferentes, y también están las dissenting opinions, que nosotros conocemos como los salvamentos de voto. Por momentos suelen tornarse como unas disertaciones, por decir así. Y en esta particularmente, Lloyd Justice empieza a disertar y a reflexionar y dice, puede ser que un acuerdo de retrocesión se describa a veces como un reaseguro.
en la medida en que es un reaseguro de un reasegurador. El uso de la palabra es correcto, pero nunca escuché el reaseguro de una aseguradora original descrita como una retrocesión. Luego es como definir por negación, como la retrocesión es un reaseguro, pero no me meta el asegurador directo ahí porque nunca lo he escuchado. Luego ahí nos queda claro el seguro, el reaseguro y la retrocesión. Para los que no tienen claro qué es la retrocesión, el seguro, me gusta la expresión que dice que el seguro no elimina riesgo, sino que permite manejarlo a través de su traslado, y no es más que la cadena final del traslado del riesgo, que lo ostenta el asegurado, que lo traslada mediante el seguro, que después la aseguradora a su vez lo traslada en el reaseguro, y el reasegurador decide seguirlo trasladando mediante la retrocesión. Y como dijo Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Cuando vemos el reaseguro, y sobre todo en temas catastróficos, termina siendo un árbol así. El asegurador con su reasegurador y posteriormente, por definición legal, que ya sabemos que no hay definición legal acá, pero sí una noción de lo que no sería reaseguro cuando es el reasegurador el que lo toma, pues se termina tornando en un tema de retrocesión y de retrocesión. Incluso el debate contemporáneo en Londres es sobre los espirales de reaseguro, que es lo que llaman también el mercado de excesos, el excess insurance market. Y es más que todo como las colas o las carteras catastróficas las reaseguran una y otra y otra y otra vez, de tal suerte que cuando hay un tsunami en Asia, no son solo los reasegurados asiáticos que se toman la cabeza, sino que todos en el mundo pueden llegar teniendo una porción. Y ahí está gráficamente la función de dispersión del riesgo contemporánea del reaseguro. El diccionario Mafre, más técnico, hecho por la industria para la industria, define la retrocesión como es un reaseguro, entonces sí estaba en lo cierto lo Justice en 1983, es un reaseguro que hace el reasegurador de una parte de riesgo que él previamente ha asumido, reaseguro de otro reaseguro. El contrato de retrocesión, pues porque de cierta forma termina siendo también como una cartera, a veces lo pueden hacer por cartera también individualmente, pero mire que nunca nadie habla de una retrocesión facultativa, nunca nadie habla de una retrocesión de cartera. Termina siendo un poco la suerte de la naturaleza del reaseguro que se trate, ¿no? Y todo esto, para llegar a 1971, la definición legal, decreto del Código de Comercio en Colombia, no le demos palo aún, la vamos a hacer solo una mención, ¿sí? Pues en virtud del contrato de reaseguro, el reasegurador contrae con el asegurador directo las mismas obligaciones que éste ha contraído con el tomador o asegurado y comparte análoga suerte en el desarrollo del contrato de seguro. En este momento es solo como un fact de que fue hasta 1971. Ya analizamos cómo está el tema en Colombia más a profundidad. Hay una definición que se trabajó en un documento técnico elaborado por Fasecolda en el año 2011, autoría de la doctora Sonia Galvis, colaboración del doctor Junguito, entre otros, donde dice que el reaseguro es un contrato por medio del cual la cedente o asegurador directo transfiere al reasegurador o cesionario todos o algunos de los riesgos producto de su operación directa como asegurador. Me pareció bastante atinada. Claro está, del sector para el sector, pero es un válido referente reciente. Entonces ahora sí, resultado del ejercicio práctico. ¿Quiénes se quedaron con el seguro del reaseguro? El seguro del seguro, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cómo lo definieron los demás? ¿Se fueron solo por el facultativo? ¿Se fueron solo por el de cartera? Es un contrato por medio del cual el asegurador cede todo o parte del riesgo excluido. El de Fasecolda, tal cual. Muy del gremio. ¿Quién más? ¿Alguien más que lo quiera compartir? Es un contrato de transferencia de riesgo en virtud del cual una compañía asume parte de los riesgos de una compañía de seguros. Uno parte, pero está un poco encauzado en la misma forma. No distinguió, pero lo dejó genérico. Es que a veces uno puede hacer una definición tan concreta o quiere abarcar, excluye, ¿no? Luego cuando dice todos, parte o total, está permitiendo las dos modalidades.
contrato por medio del cual una compañía aseguradora toma a su cargo un riesgo ya cubierto por otro asegurador. No, porque no lo está tomando, lo está reasegurando. Pero bueno, digamos, de eso se trata el ejercicio, está muy bien. Escuchemos, doctor Gómez. Bueno, yo fui más concreto y dije asegurar un seguro ya existente. De un seguro ya existente. Usted toma como base que el reaseguro necesita un seguro existente, es un poco, tiene una visión francesa, inspirado en Picard y Besson. Muy bien. El doctor atrás, si me ayudas, Gabriel, con él. Contrato mediante el cual una aseguradora conviene el traslado de las consecuencias económicas de los riesgos a su vez asumidos. Hablo de las consecuencias económicas y no de reparar el daño. ¿Ven? Y es que es lo que todos tenderíamos a pensar antes de ver la definición legal, que son conveniencias netamente económicas. Doctor. Distribución del riesgo, distribución de numerosas existencias económicas de aseguradoras a un tercero especializado denominado reasegurador. Bien, me gusta. No, pero miren que a veces, primero identificó las partes. Me gusta porque describe que es un técnico especializado y eso hace la diferencia entre el reaseguro tradicional y los otros métodos alternativos de transferencia de riesgo como el reaseguro financiero. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos los principios, pero lo que lo diferencia y lo distingue es que hay una técnica aseguraticia y un manejo del riesgo de por medio, sea proporcional o no proporcional, sea de una cartera o sea de un riesgo, pero esa es la característica especial para hablar de un reaseguro y no de un traslado financiero o de, ¿cómo fue? Consecuencias económicas. Voilà. El último. Doctor Manuel. Yo creo que en la definición de, digamos, las definiciones de reaseguro obedecen a diferentes tradiciones jurídicas, ¿correcto? Yo no creo que la importancia del reaseguro, digamos, como tal, esté basada, digamos, en una definición. Digamos, lo más importante yo creo que del reaseguro es el elemento confianza para el asegurador. En esa medida, digamos, digamos las controversias, digamos, para mí en torno al contrato de reaseguro se deben dirimir con base en la confianza que deposita el asegurador. Y además, digamos, también quisiera poner de presente que el Código de Comercio, por ejemplo, no es proclive a definir. Y para mí eso está bien, porque es que, digamos, las leyes no tienen que incluir definiciones, porque las definiciones son peligrosas, como decían los romanos. De alguna manera, digamos, el reaseguro ha sido un contrato que se ha adaptado a las necesidades de la industria y asimismo a la necesidad, digamos, de dar cobertura a riesgos de diferente naturaleza y asimismo, digamos, también ha permitido, digamos, es uno de los mecanismos alternativos de transferencia de riesgo, pero no el único. Digamos, el reaseguro, digamos, se enfrenta también en la actualidad, digamos, se enfrenta con otros competidores, por decirlo así, como las captivas y otros mecanismos alternativos de transferencia de riesgos. Pero, digamos, yo creería que digamos, lo más importante del reaseguro, por ejemplo, es mirarlo, digamos, cuál es su naturaleza. Si lo entendemos como un seguro del reasegurador, tendríamos que auscultar su naturaleza para determinar qué clase de seguro es. Para mí es un seguro de naturaleza patrimonial. De alguna manera lo que pretende salvaguardar es el interés del asegurador. Téngalo ahí, no suelte el micrófono, porque ya volverá a intervenir. Y es cuando referiremos de la naturaleza jurídica y ese debate. Yo estoy de acuerdo. Es mejor no definir. Lamentablemente el Código de Comercio definió, precisó, delimitó lo que impide delimitar otros medios de transferencia de riesgo. Básicamente puede ser una de las primeras conclusiones, pero era importante para ver cómo lo han entendido en cada época y cómo va evolucionando hasta lo que nosotros entendemos hoy como reaseguro, que como nos dimos cuenta, cada uno tiene una noción distinta y una definición diferente. La naturaleza jurídica del reaseguro no ha sido pacífica, hay quienes se han preguntado si el reaseguro, como lo mencionó la doctora, es una garantía de reasegurado, ¿sí? Desde una función económica. La doctora Romero dice, el contrato de reaseguro constituye una garantía para el reasegurado cuya posición como eventual deudor se ve reforzada con la aparición de un nuevo sujeto, el reasegurador, que en definitiva está obligado a indemnizarle por el eventual nacimiento de un pasivo que pueda agravar su patrimonio. ¿Se trataría realmente de un fiador o un garante de la deuda?
¿Vemos al reasegurador como un garante o un fiador? No, es que eso no se deriva del incumplimiento de una obligación, sino del cumplimiento de una obligación asumida en un contrato de seguros. Correcto. En su momento se lo cuestionaron, pero miren que es un tema que ya ha decantado la doctrina. Y el mismo profesor, participaba el doctor Donati, el maestro J. Frenosa, y decía, Antígono Donati para él era claramente no. Y decía, ¿cómo es posible hablar de fianza cuando es una obligación accesoria que satisface un interés del reasegurado y el reasegurador no es en absoluto deudor del asegurado? Tiene sentido. Navas Müller dice, es un afianzamiento económico, pero no es un afianzamiento jurídico, no es una fianza. Además, se puede usar su pago. El doctor Osa dice, el reaseguro, como se ha dicho, afianza la solvencia del asegurador, pero no la garantiza. Conclusión, estamos un poco en lo mismo. Por su función económica se tendería a pensar que es una garantía, pero todos sabemos que una garantía, una fianza tiene otras connotaciones jurídicas, lo cual es un terreno ajeno al reaseguro. También se pregunta si el reaseguro es un contrato de mandato, y se lo preguntaban más específicamente en Estados Unidos, en la jurisdicción de Pensilvania, donde cuando veían el reaseguro de carteras, decían, le está dando una carta blanca el reasegurador al asegurador para que asuma cierto tipo de riesgos si cumplen con las coberturas, si cumplen con la delimitación del riesgo hecha en el contrato de reaseguro por una vigencia X. Luego, ¿no estaríamos hablando de un mandato? Una corte de California lo desvirtuó y dijo claramente no, y precisamente cuando hacen la diferencia entre el facultativo y el de cartera, dicen no es lo mismo, no siempre es un mandato, cuando hay comunidad de suerte, cuando es un tema proporcional, se está compartiendo el riesgo, no se está delegando la suscripción, no se trata de un mandato. Existió la discusión en su momento. Y finalmente llegamos a la de Picard y Besson, la que a todos nos gustó, el seguro del asegurador. Adoptando francesa, británica y colombiana, es interesante porque vemos que en Colombia finalmente está dentro del libro cuarto, título quinto del contrato de seguro. Luego, al menos por organización y estructura del código, se entendería que es un seguro. Adicionalmente, hace una remisión de los 3 artículos que tiene el Código de Comercio del reaseguro, hay una remisión supletiva a las normas del seguro que vamos a ver más adelante, pero está la pregunta que nos ha saltado ya, entonces, si es un seguro, ¿de cuál tipo de seguro estaríamos hablando? ¿De un seguro de daños patrimonial o real o un seguro de responsabilidad civil? Para la doctora es patrimonial de daños. O sea, repara. Repara. Para el doctor Eidelman, que fue el primero que habló de daños, pues usted había dicho que era como un seguro de responsabilidad civil, había mencionado. No se me corra, ¿no? Bueno, y el doctor Manuel, que dijo si valdría la pena preguntarnos si es un seguro de responsabilidad civil, ¿lo ve realmente como un seguro de responsabilidad civil? No, es un seguro patrimonial, pero por ejemplo, a mi juicio es un seguro de naturaleza patrimonial, pero en este momento recuerdo que Andrés Ordóñez en alguna oportunidad escribió sobre digamos, la encrucijada en que nos encontraríamos de aplicar el régimen de prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio. Imagínese. Y él decía que si lo asimilamos a un seguro de naturaleza patrimonial, como es lógico, que de alguna manera protege, realmente es el patrimonio de la aseguradora cuando indemniza, debería dilucidarse desde qué momento se hace exigir esa obligación, bla, bla, bla. Y él concluye una cosa muy interesante, y él dice, el reaseguro se parece realmente a un seguro de responsabilidad, porque realmente lo que busca es la indemnidad patrimonial del asegurado, en este caso el asegurador, y en esa medida el pago de la indemnización constituye, si es el pago de la indemnización lo que constituye siniestro o la reclamación, dependiendo ahí sí, no sé si lo vas a abarcar en la conferencia, pero dependiendo si entendemos que si el reaseguro opera como reembolso, o sea, un pay to be paid, como dicen los ingleses, o si opera, digamos, de alguna manera, el reasegurador paga directamente sin que previamente pague el asegurador. La indemnización del reasegurador termina siendo una obligación contractual, un pasivo. Afecta al patrimonio, ahí estoy de acuerdo. No estamos hablando de un daño, pero si es patrimonio, entonces es patrimonial. La
clasificación de los seguros son seguros de daños que se clasifican en reales y patrimoniales. En reales patrimoniales. No es por la clasificación del código. Correcto. No es porque realmente haya un daño. No, total, y digamos, la discusión acá es porque hay que hacer la mención a Colombia, pero pensemos más allá, no solo en la clasificación que, digamos, desafortunadamente tenía que acoger sí o sí una clasificación legisladora y esa fue la mejor que encontró, ¿sí? Pero es esa la discusión, si es daños o responsabilidad civil. Ahora, es importante porque como vamos a ver, como una remisión supletiva a las normas del seguro, tenemos que saber, o vale la pena hacer el ejercicio, cuáles le aplicarían y cuáles no. Serían todo lo que dice el código, que es principio general de seguros de daños. ¿Cómo se estructuraría para decir, para mí de responsabilidad civil, le podría aplicar también normas de responsabilidad civil? La doctora dice que no. Bueno, eso digamos en cuanto al debate. No hay una respuesta normativa, de jurisprudencia tampoco. De hecho, me llamó mucho la atención la jurisprudencia colombiana en materia de reaseguro. Se limita al reaseguro de enfermedades de alto costo vía tutela o de la sala laboral o algunos exequatur de la sala de casación civil, por lo cual creo que el principal insumo está en el arbitraje más que todo, pero ya veremos los fallos que identifiqué. Señor. Hoy tengo un privilegio que pocos tienen y es el de estar aquí de compañero de ustedes, pero todavía no me han dado el título de abogado, excepto aquí en la Coldese. Honoris causa. Yo quiero contarles que ha sido muy interesante oírlos a ustedes todos con la definición jurídica, pero como a mí me tocaba explicar qué era eso del reaseguro en foros y en situaciones donde no era con abogados, sino con administradores y con economistas y demás, yo me sentaba con el doctor Osa y nos poníamos a hablar de Barba Jacob y eventualmente seguros. Y a él le aprendí muchas cosas. Y entonces, yo tenía mis definiciones y recuerdo algunas, déjeme ver si lo encuentro aquí. Alguna vez yo lo explicaba no como una figura jurídica, porque ese no era el foro donde yo estaba, pero lo explicaba como el mecanismo para repartir el riesgo para que el asegurador pueda asumir pérdidas que exceden su propia capacidad para asumir riesgos. Porque mi primera pregunta fue, ¿y cómo diablos asegura un avión que vale 300 millones de dólares? Cuando yo medio entendí las cifras de un balance de seguros, y entonces me explicaron el reaseguro. Y algún día más adelante volví y lo pregunté, y dije, pero ¿y cuánto reaseguran? Ustedes me explicaron que reaseguraban al 99,99%. Entonces yo dije, no, entonces el asegurador ahí es un corredor de seguros, porque no está asumiendo nada. Y eso lo vamos a ver ahorita que veamos el fronting y los problemas que plantea. Hay un concepto de hace 20 días de la superfinanciera sobre el fronting. En donde dice puede ser el 100%. A mí me llamaba la atención y lo preguntaba en privado, y se lo preguntaba al doctor Osa y a Bernardo y a todos ellos, porque yo veía que había las grandes compañías, hablando de compañías grandes en Colombia, y las chiquiticas, y competían por un seguro de cumplimiento ante el gobierno. Así como la gran compañía podía asegurar la presa de Ituango, había las chiquiticas que también. Y la respuesta que me dieron siempre fue esa: el reaseguro equilibra eso. El reaseguro es el que permite que tanto la chiquita como la grande extiendan su capacidad y puedan asumir ese riesgo, porque lo están asumiendo, pero a nombre de un tercero. Claro, y es la función de extender y ampliar la capacidad técnica del asegurador, que no retiene el riesgo, pero lo retrocede y puede expedir su póliza y asumir el negocio. Gracias, doctor. Bueno, entonces se pregunta y se sigue preguntando la doctora Romero Matute si realmente el nacimiento de la deuda en el patrimonio puede constituir un daño. Y después dice, no se trata más del cumplimiento de una obligación asumida contractualmente, por lo tanto, difícilmente puede constituirse en daño. Pero todos estamos de acuerdo que es patrimonial. Entonces llegamos a la conclusión. Pocos se animan a sostener abiertamente que es RC, a pesar de que todos dicen, pareciera, sí, no, el patrimonio. En el Código colombiano se encuentra clasificado en la sección quinta separada del seguro de daños y de los seguros de RC. Es autónomo. Y el debate siempre será el mismo. ¿Qué principios y reglas le pueden llegar a aplicar? ¿Es un contrato autónomo e independiente?
En 1080 el Código de Comercio dice que el reaseguro no varía el contrato de seguro. Y más adelante el doctor Loza dice, cuando está hablando sobre la modificación de la norma, en un foro, dice, a mí me parece que es una norma anodina y necesaria a todas luces, en cuanto si hay algo claro en la doctrina, es que es autónomo el contrato. Y me parece interesante porque hay que diferenciar entre autónomo e independiente. Una cosa es que sean contratos diferentes y otra cosa es que sea autónomo, dependa de sí solo, subsista por sí solo. También se preguntan si el reaseguro es un contrato principal o accesorio. ¿Qué opinan ustedes? Antes de que me lean lo que dijo la Corte. Para el doctor es principal. Principal. ¿Cómo distingue el Código Civil los principales y los accesorios? Si subsiste solo o si... Ok. Para ustedes es principal. Accesorio, la doctora Rosangélica, accesorio, muy bien. ¿Ven que no es pacífico? Para la Corte Suprema, en el 81, dice, cuando va a reaseguro se presentan dos contratos diferentes, aunque estrechamente vinculados entre sí. Cuando dice que son dos contratos diferentes, estamos hablando de contratos independientes. ¿Sí? Ahí no estamos hablando de la autonomía. El uno es accesorio al otro. El uno es accesorio al otro. ¿Cuál sería el principal? Exacto, si no hay asunción de riesgos, si no hay técnica aseguraticia primigenia, ¿qué voy a reasegurar? No habría riesgo reasegurado, ¿sí? Pero hay quienes dicen que cuando usted hace el reaseguro de cartera y usted da la anualidad, todavía no hay seguros expedidos y no hay riesgos asumidos, y aún así hay contrato de reaseguro. Luego, ¿sí ven que no es del todo absoluto? Bien, cuando la Corte dice que el uno es accesorio al otro, es interesante porque precisamente el Código Civil, como lo mencionaban, dice que el uno es principal y que el otro es accesorio cuando subsiste por sí mismo. Entonces, yo les pregunto, ¿podríamos afirmar que el reaseguro automático contractual es principal y el facultativo, que es caso a caso y presupone la existencia de un contrato de seguro, es accesorio? ¿Estarían ustedes de acuerdo? Bueno, gracias por comprarme la idea. La verdad es que es una distinción que no ha hecho la Corte, pero termina siendo cierto. Listo. Qué lástima que no haya asistido el doctor Narváez Bonet, porque acá lo tenía al paredón. Pero más que al paredón es porque tiene afirmaciones muy interesantes en su libro, y es que así como el doctor Loza decía, como no es claro para la doctrina, no hay discusión, es independiente, es autónomo, el doctor Narváez en un momento dice que es independiente y autónomo, pero tiene una estrecha relación. Y después hace una diferenciación muy interesante, porque dice, la nulidad del seguro genera similar efecto en el reaseguro, pero la nulidad del reaseguro no genera la nulidad del seguro. No obstante, al inicio dice que son independientes y autónomos, y más adelante dice que si el reaseguro es nulo, no genera la nulidad del seguro, afirmando que son conexos o interdependientes o coligados, con todo lo que implica afirmar que un contrato es coligado, ¿sí? La dependencia sobre su existencia, sobre su funcionamiento, y puede que sean contratos independientes, pero cuando hablamos de autonomía yo creería que la descripción como coligado se opone a la de autónomo. Son contratos distintos, sí, puede que el uno tenga interés en el otro, sí, puede que necesite del uno y el otro para existir, hasta ya se las compro, pero que sea realmente coligado para funcionar. Entonces, ¿qué pasaría en la retrocesión? Todos son coligados y todos tienen una dinámica constante para poder funcionar. Es que el concepto de coligado es que realmente operan paralelo y tienen prestaciones mutuas y tienen relaciones mutuas todo el tiempo. Bueno, acá tenía el texto completo por si el doctor Narváez quería discutirlo. Veamos ahora los elementos esenciales y los principios del reaseguro tradicional, lo que todo el mundo ha entendido como reaseguro y cómo entra en crisis. El reaseguro tradicional o clásico, que es antes de su distorsión o de las nuevas convenciones de las que les voy a hablar, hacía alusión a tradicional precisamente para distinguirlo de los métodos alternativos de expresión de riesgos, sean el reaseguro finito, el reaseguro financiero, el reaseguro cautivo, lo que llaman ART en Francia y demás
herramientas o digamos así como productos financieros que permiten transferir riesgos. Los elementos esenciales, no hay una norma internacional, no hay consenso de cuáles son sus elementos esenciales, entonces terminan siendo casi que construcciones doctrinarias o jurisprudenciales. Jurisprudencia que se ciñe a las principales jurisdicciones donde se pacta el reaseguro, pero vamos a ver que al fin y al cabo terminan siendo elementos esenciales doctrinarios, lo mismo que los principios. Son los principios del reaseguro porque son los que tradicionalmente se han entendido, pues de ahí lo importante que dan las definiciones y la historia, lo que tradicionalmente se ha entendido, pero hoy en día lo que llamaban los principios ya no es ni tan principio esencial del reaseguro. Vamos a verlos muy por encima. Sobre los elementos que van a tener son los dos primeros. Es muy importante, recuerden que en 1906 en Inglaterra sí expresamente se reconoció que el asegurador tenía interés asegurable en el riesgo que asumió, luego ese sí tiene una fuente legal. Sobre el riesgo reasegurado, como lo mencionamos, puede ser el eventual nacimiento de una deuda en el patrimonio del asegurador, que es la consecuencia de su obligación de indemnizar, o puede ser el riesgo global del asegurador, la desviación de la cartera, el exceso de siniestralidad o el resultado técnico desfavorable, como lo podemos ver en una gráfica cualquiera de una cartera de seguros. Doctor Alan. Quería preguntarte dónde encuadras la inopolibilidad de la relación contractual entre asegurador y asegurador y asegurador y reasegurador versus al asegurado en la comunidad de suerte. En la independencia del contrato. Pero no es un principio, o sea, no lo traes como un principio. De hecho, la doctrina no lo identifica como un principio, y vamos a ver que la comunidad de suerte y la prohibición de acción directa del asegurado contra el reasegurador son los temas que más ha preocupado a las legislaciones y que suelen incorporarse, pero ese particularmente no se toma como un principio, ha sido más de la naturaleza jurídica del reaseguro como contrato independiente o autónomo, del cual el asegurado no hace parte. Bien, el interés reasegurado es distinto al interés asegurado del reasegurado. ¿What? Es distinto el interés asegurado del reasegurado. El primero consiste en la relación que une al asegurado con la cosa o persona objeto del seguro, ese lo conocemos. Mientras que el reaseguro recae siempre en el patrimonio del asegurador reasegurado. Lo que más o menos veníamos hablando sobre el patrimonio, pero aterrizado al interés asegurable que tiene el asegurador a la hora de reasegurarse. El interés asegurado, como lo mencioné, objeto del Marine Insurance Act de 1906, y lo dice textualmente, en un contrato de seguro, en ese entonces pues marítimo, el asegurador tiene interés asegurable en el riesgo que asumió. En el momento en que lo asegura, tiene interés asegurable sobre el mismo para reasegurarlo. Una solución, me gusta esa solución. Bueno, principios los vamos a ver muy por encima. El de la buena fe. Todos sabemos que el contrato de seguro es un contrato de ubérrima buena fe. Y casi todos trabajamos en seguros. ¿Cuál es el origen y la fuente formal de dicho principio? Pero el origen, la fuente, donde usted citaría en un memorial, el contrato de seguro es de ubérrima buena fe. Y el pie de página diría... Eso viene del derecho romano. Indudablemente viene de tradiciones jurídico-romanas, ¿sí? Hay antecedentes legales en Inglaterra, el primer fallo que habló de la buena fe y de la ubérrima buena fe, que es Carter versus Boehm, pero en Colombia todos sabemos que es de buena fe. ¿Y cuál es la fuente formal? Exacto, sería el del Código Civil que dice que todos los contratos deberían cumplirse de buena fe. El aspecto de la ubérrima buena fe termina siendo más como una costumbre, termina siendo como algo intrínseco del seguro que no tiene fuente formal. Ese es el punto que quería hacer con esta diapositiva. No tiene fuente formal, pero todos sabemos que es de ubérrima buena fe. Más adelante, contarles muy brevemente la historia de Carter versus Boehm. Es el caso que todos deberíamos sabernos cuando hablamos de ubérrima buena fe. Es del año 1700, Lord Mansfield, padre del derecho de seguros, y se da cuenta que como el contrato de seguro es un contrato de especulación, donde el asegurador debe confiar en la declaración del estado del riesgo, ese acto de confiar, que hablaba del principio de la confianza, pues se materializa en la ubérrima buena fe que deben tener las partes durante todo el contrato. Luego, cuando se habla de buena fe o de utmost good faith, ubérrima buena fe, siempre se cita este caso. Y fue en la misma dinámica y a través del common law, como se desarrollaron otras reglas jurídicas que tenemos en nuestras legislaciones, como el interés asegurable, el principio indemnizatorio y la garantía. Importante que no perdamos de vista el origen del tema. Más adelante,
Sobre el reaseguro, entonces dicen, la buena fe es un principio y además permea todas sus etapas, tanto la precontractual como la contractual. Y no es solo el momento de la creación del estado de riesgo, como se suele pensar. Además, la contractual se desdobla en dos etapas, la presiniestral y la postsiniestral, donde más se pone a prueba la buena fe del reasegurador. Al fin y al cabo, en la relación entre el asegurador y el asegurado, hay más herramientas jurídicas, coercitivas e incluso normas legales para exigir un debido comportamiento. Por lo general, cuando les pregunté por la fuente formal, nosotros no tenemos un artículo que diga el contrato de seguros de URRIMA buena fe, pero tenemos reglas concretas que han materializado el principio de buena fe, como el 1058 con la declaración del estado de riesgo y otras actitudes positivizadas en momentos específicos del íter contractual que materializan la buena fe. Ahora, se trata de una cadena de buena fe que arranca desde la declaración del riesgo de parte del tomador, del asegurado primigenio, que le hace la declaración y después esa buena fe se tiene que ver trasladada en todo lo que el asegurador le cuenta a su reasegurador. Es una distinción porque no es la misma buena fe que se espera del asegurado que la que se espera del asegurador. Cuando se va a reasegurar es un especialista, es un profesional. Luego estamos hablando que es el mismo principio, pero no se pueden esperar las mismas conductas al ser sujetos diferentes. Ahí está, señor. Ahí entra a jugar algo muy fuera de la discusión de hoy, pero que a mí me tocó preguntar. Cuando a mí me llamó un ministro de transporte y me dijo, dígame una cosa, explíqueme cómo es lo del reaseguro. Y yo le expliqué esto, ¿no? El reasegurador, me dijo, ¿y qué pasa si el reasegurador no tiene la capacidad para un riesgo de tal tamaño? Era algo muy grande. Le dije, no, si todos la tienen. Y el tipo dijo, no. Y tenía ejemplos que le habían traído sus abogados. Entonces, ahí entra un juego de ética del asegurador frente al asegurado. Porque si un asegurador contrata con un reasegurador que o no tiene la capacidad o tiene la mala costumbre de no pagar, ahí entra un juego ético complicado, porque este señor me estaba planteando a mí, es el gobierno colombiano, era para obras públicas, ¿no? En esa época se llamaba así. Entonces, ahí entra un juego ético que de pronto no sé si lo vas a tocar o no, pero el asegurador tiene ahí. Al fin y al cabo, la buena fe permea todo el seguro, el reaseguro, y se plasma como en un principio de confianza. Ahora bien, esa confianza no es absoluta y tan es así que los reaseguradores tienen requisitos de solvencia y de calificación por parte de las calificadoras de riesgo. Luego, es parte de la dinámica, se hablaba sobre la importancia en su momento de la confianza, pero vamos a ver que eso lo encasillé en lo que yo denominé la escuela nostálgica del reaseguro, la que se quedó un poco con el negocio y el apretón de manos, pero lo vamos a ver en su momento. Ahora, sobre la buena fe, hacía la distinción porque el mismo profesor Félix Morandi hacía la distinción que se trata de profesionales, entonces no es la misma buena fe ni la conducta que se espera de los que intervienen. Después está el principio de la debida y oportuna información, que es una materialización de la buena fe, que consiste en dar un acceso completo en la información al reasegurador. Tiene reglas particulares cuando es facultativo y cuando es de cartera, pero no me voy a detener en él. Y la gestión directa del riesgo por el asegurador. Este principio, si bien está un poco también ligado con lo que preguntaba Alan sobre la independencia, es distinto porque no es la acción directa, que da la pregunta específica, pero sí sobre esa autonomía que debe tener el asegurador en la gestión de riesgo. O sea, su autonomía de que si bien me estoy reasegurando, yo sigo siendo el asegurador. Yo sigo siendo el que responde jurídicamente. Esto es lo que consagra este principio. ¿Sí? No tiene fuente, como les comenté, una fuente formal, pero esa dirección o gestión es muy importante y tiene sus normas positivas que la sustentan, o sus cláusulas típicas, precisamente por la proximidad que tiene el asegurador al riesgo y por la cercanía comercial que tiene al asegurado. Se le facilita hacer esa gestión. Uno de los principios más importantes, el de comunidad de suerte. Consiste entonces en todo aquello que de una u otra manera, de buena fe, limite, afecte o comprometa al asegurador directo en la esfera técnico-jurídica, a su turno vinculará al reasegurador.
Así la define el doctor Carlos Ignacio Jaramillo, es la comunidad de suerte. Hay quienes distinguen entre la comunidad de suerte, de la suerte técnica y la suerte comercial. De la suerte técnica encausada más en los temas de cobertura, de si el juez local consideró que había cobertura, el reaseguro debe dar cobertura, y no a la suerte comercial de si hubo impago de la prima al asegurador, entonces también usted tiene el derecho a hacer un impago al reasegurador en su prima, hasta allá no llega. ¿Sí? Pero es un eje esencial y fue muy tradicional en el reaseguro la comunidad de suerte. Consagrada en algunos países legalmente como en Colombia, vimos la definición que dice las mismas obligaciones y tendrá suerte análoga. Usualmente es objeto de una cláusula que se llama follow the fortune o follow the settlements, es seguir la fortuna, seguir la suerte. En Francia decían que era primero una obligación moral y luego jurídica, y más adelante dicen que aún en el silencio, aún cuando no se pacte, se entiende incluida en el texto la mecánica de la comunidad de suerte porque es intrínseca a la ciencia del reaseguro. Bueno, esta es una parte muy interesante. ¿Han notado ustedes cuando uno lee textos jurídicos que uno puede como desglosar o intentar percibir el estado de ánimo del autor? Cuando uno lee, por ejemplo, una nueva ley, salió la nueva ley de protección de datos, salió la ley, uno ve como ese entusiasmo, esa esperanza que tiene el texto jurídico, o a su vez cuando uno lee un análisis jurisprudencial que a veces uno tiene como la molestia del autor, como la critica, no la suelta. Eso se contrasta, claro está, cuando uno encuentra la sentencia que le sirve y ahí es extrema felicidad. Pues bien, la literatura del reaseguro es sumamente triste, ¿no? Es una cosa, cuando usted lee sobre el reaseguro tradicional, es tristeza, es angustia, es un desazón, un negativismo, dan ganas de llorar. Ustedes leen, no solo en español, también en inglés, incluso en francés, y todos son o sea, todos dicen como no lo cambiaron, el reaseguro tradicional no es el mismo, lo han distorsionado funcionalmente, lo han desnaturalizado, lo han degenerado. Cuando hablan de que lo degeneran, hacen incluso alusión al Código Civil que dice que los contratos se distinguen por su esencia, su naturaleza, y que si no tienen las cosas como la esencia, entonces se generan en otro contrato diferente, y citando esto dicen, es un contrato degenerado. Yo le añadiría, porque pues después de hacer toda esta investigación, que es un contrato desfigurado, alterado, transformado, deformado, dislocado, adulterado, acabado. Pero no obstante, después de que critican y critican todo lo que ha sucedido con el contrato de reaseguro, llegamos a lo que, como los tres enfoques que puede tener la literatura del reaseguro y lo que está sucediendo. Los nostálgicos, como le comentaba el doctor, que dicen, con optimismo esperamos que vuelvan a vivir en armonía los aseguradores y reaseguradores, respetando los principios basilares del reaseguro, que vuelvan a convivir en armonía en medio de una paz contractual. Esto lo escribió el doctor Carlos Ignacio en 1999 y no ha sucedido. Cada vez está evolucionando más y difícilmente volverá a sus principios basilares. Están los realistas en Chile que dicen, con casi certeza podemos afirmar, como le comentaba el doctor Fadul, que los antiguos tiempos en el que el reaseguro era un contrato de rima buena fe y se celebraba con un apretón de manos ya han pasado. Cada vez es más necesaria las reglas claras y materializadas en disposiciones contractuales expresas que abordan y no excluyan estos problemas. Y después pues están los pragmáticos en Inglaterra que lo que dicen es, mire, sencillamente el reaseguro se tiene que adaptar a la dinámica del mercado y se ha aumentado la práctica de incluir cláusulas específicas para apaciguar y darle un poco el sentido o el interés y las herramientas que necesita el reasegurador ante el nuevo tipo de negocio. Total, el reaseguro evolucionó y no va a volver a los principios basilares. Lo siento con los nostálgicos. Los principios están, pero cada vez se está pactando más en contrario, cada vez se están desconociendo más. ¿Y cómo es esto? Pues precisamente a través de cláusulas especiales, que es las que quiero que identifiquemos. Esto es lo que yo llamaba la evolución convencional del reaseguro a través de reglas particulares, como son las, por ejemplo, en primer lugar, las cláusulas de cooperación y control. Son, indudablemente, lo dice Carter en Estados Unidos, que para mantener el riesgo de cartera dentro de unos límites aceptables es apenas normal que el reasegurador quiera ejercer cierta vigilancia y control de los riesgos que está reasegurando. Con esa motivación, vemos que las cláusulas de cooperación y control pueden ser de tres tipos: de información sobre las modificaciones del estado del riesgo, de información, de ajuste o liquidación del siniestro, cuando designan, ajustan o exigen aprobar antes la liquidación de un siniestro, o de pago o de cumplimiento de la prestación debida, es decir,
No se puede indemnizar al asegurado hasta que yo, reasegurador, no dé mi visto bueno. Doctor Diego, pero eso hay que agregarle muchas otras cláusulas que se pactan entre el asegurador y el reasegurador. Por ejemplo, cláusulas de garantía. También existen como en el contrato de seguro, de que la prima, por ejemplo, garantía de que la prima debe ser pagada dentro de 60 días contados o 90 días, y si no paga, el contrato de seguro ya también termina. Entonces hay mucha cláusula, correcto, que se ha venido colando ahí. Las cláusulas que vamos a ver, normalmente, especialmente en Inglaterra, suelen pactarlas como lo que se denomina condición precedente de responsabilidad, que dista de las garantías, pero una condición precedente de responsabilidad es una condición, perdón, definir por su nombre no me gusta, pero es una condición que debe ser cumplida antes de estudiar si hay una responsabilidad del reasegurador. En caso de que no se cumpla, pues ni siquiera entramos a analizar la cobertura. Pero vamos para allá. Sobre la de pago del siniestro, que es la de la previa aprobación de la decisión final sobre si hay cobertura o no, esta es totalmente opuesta a la comunidad de suerte o la regla de follow the settlements que suele pactarse, y es precisamente que el reasegurador siga y respete los arreglos que de buena fe ha hecho el asegurador con el asegurado. ¿Sí? Llega un punto en el que, a pesar de que sea de buena fe, de todas formas, si se pacta una cláusula de control de cooperación, va en contra de esa comunidad de suerte. Luego es una forma de pactar en contra de este principio y también de la gestión directa del reasegurador, en cuanto, como vemos, hay procesos en los que también entraría a intervenir, como la información y el ajuste. Sobre la legalidad de las cláusulas de control en Colombia, hay un laudo muy interesante, árbitro único Jorge Humberto Botero, en el 95, y él llega a la conclusión de que no son compatibles con la ley ni la estructura del contrato de seguro, pues cuando usted tiene una cláusula de cooperación y control que está difiriendo el pago o el reconocimiento de la prestación debida a la aprobación del reasegurador, no está haciendo más que diferir el pago al visto bueno del reasegurador, que es exactamente, en criterio de él, lo que está prescrito por la ley en el artículo 1080. El extracto del artículo 1080 que dice que en caso de siniestro no podrá diferirse el pago sobre texto del reaseguro. Él lo asocia y es enfático en decir que no sería ilegal pactar una cláusula de cooperación con control en este sentido en Colombia. En la práctica, si la obligación primordial del asegurador pudiese condicionarse a la conducta que el eventual reasegurador adopte, el reasegurador vendría a ser el verdadero asegurador, y este último actuaría como un mero agente del primero, que era lo que mencionaba el doctor Fadul cuando estábamos hablando de la retrocesión del 99,9. Un comisionista, le di el negocio, me reconoce, que es un poco lo que a veces sucede con el fronting, pero estamos hablando de un mero agente del primero. Me acuerdo, y César le va a acordar de esto, que cuando el terremoto en la zona cafetera, hubo un reasegurado, si no estoy mal, que antes de 24 horas puso $100 millones a disposición de las compañías a las cuales había reasegurado con respecto a ese ticket. Sí, fue un hecho monumental, ¿te acuerdas? Fue mucho. Contrario a eso, doctor Fadul, hay otros que no pagan, otros reaseguradores. Muy importante que pase, es pertinente el comentario, porque yo sí creo que estas cláusulas de cooperación y control, especialmente en lo del pago, cuando usted hace un fronting, puede ponerlo en vilo o puede ponerlo a sufrir, porque igual jurídicamente el que responde es el que emitió la póliza. Luego, si usted no puede desembolsar o se demora haciendo el pago, o tampoco puede aprobar, ni objetar, ni pronunciarse sobre la suerte, ni siquiera ajustarlo o liquidarlo, ¿quién es el que está respondiendo en Colombia, por ejemplo? El asegurador. Claro. Es una limitación y puede realmente generar problemas. Que pone en peligro la estabilidad patrimonial de una compañía de seguros. Claro está. Ahora bien, ¿cómo lo han entendido? Porque, o sea, vuelve y juega, esto fue en Colombia, pero lo que nos debe interesar, si nos estamos reasegurando en el extranjero, es cómo lo entienden ellos. Y en Inglaterra, todas estas cláusulas, la conclusión es que son válidas. Son sus normas. Por algo, al fin y al cabo, casi todos están bajo legislación extranjera y en su mayoría Inglaterra. Luego, si estas cláusulas se insertan en el contrato de seguro, serían ampliamente rechazadas por las legislaciones nacionales que defienden el contrato de seguro. Luego, por ejemplo, en Royal National Alliance versus Dornoch, en 2005, la Corte Suprema de Inglaterra dice, son jurídicamente aceptadas y entendidas como condiciones presentes de responsabilidad. Entonces, no solo son válidas, sino que además hablamos de ese tipo de cláusula que les estoy comentando, que si no se cumple, ni siquiera discutamos la cobertura.
Posteriormente, antes en el 85 habían dicho que cuando hay una cláusula de control y cooperación de reclamos, pero al mismo tiempo le venden al asegurador que tiene follow the settlements, es decir, le respeto, en el follow the settlements le dice, le respeto los acuerdos que usted logre de buena fe. Y más adelante le mete una de control y cooperación en el pago de siniestros. Es contradictorio, abiertamente, porque igual está pidiendo la aprobación. Le dice, la conclusión en este caso es muy famoso, se llama Score UK, dice, los aseguradores solo están vinculados por los arreglos autorizados, o sea, los que han tenido su aprobación, cercenando la cláusula de seguir los arreglos. Luego, que si usted incluso así parte de la cláusula de follow the settlements, y usted como aseguradora quede tranquila porque le van a respetar los que de buena fe haya logrado, pregúntese si tiene también control y cooperación en el pago de siniestros, porque ya sabemos que en Inglaterra no lo reconocen y cercena el follow the settlements. La cláusula de pago simultáneo, esta es más breve, sencillamente dice como subordina el cumplimiento de su compromiso a que lleguen los recursos o el dinero necesario del reaseguro. Es decir, yo asegurador solo indemnizo en el momento en que me llegue el dinero del reaseguro. Abiertamente ilegal en Colombia, criticada por la doctrina nacional. El 1080 es claro, ya lo habíamos mencionado, el pago no se puede diferir, en caso de siniestro no se puede diferir a pretexto del reaseguro. ¿Sí? Suele pactarse, en Colombia ya sabemos cuál es la posición. También están las cláusulas de insolvencia, insolvency clauses, y es lo que hablaba y mencionaba el doctor Alan, sobre la posibilidad de acudir directamente al reasegurado por parte del asegurado, pero restringido a cuando el asegurador está en insolvencia o en quiebra. Veamos que ese sentido de las insolvency clauses tiene su origen precisamente cuando hablábamos de las primeras definiciones de reaseguro, cuando en Inglaterra estaba prohibido y se permitía única y exclusivamente cuando está en insolvencia, quiebra o fallecimiento, porque el asegurado era una persona natural. Ahora pues se materializa a través de las cláusulas de insolvencia. Más adelante tenemos las cláusulas cut-through, de corta a través, de camino directo, y es un poco la misma idea de permitir que el asegurado tenga una acción directa, pero tiene un aspecto más amplio, no es solo en la insolvencia. Puede tener reglas y puede tener particularidades para permitirlo, pero no se limita única y exclusivamente a la insolvencia. En ocasiones es abierto, siempre habrá cláusula cut-through. Piensen ustedes entonces en el reaseguro del 99% del avión. Puede que en un riesgo de ese tipo, que es del mercado RAIMAT, se permita que el asegurado, Avianca, otra aerolínea, acuda directamente al reasegurador. La particularidad de las cláusulas cut-through es que habilitan a un tercero del contrato de reaseguro, que sería el asegurado, un tercero de ese contrato, a reclamar directamente al reasegurador, bajo los términos y condiciones de un contrato de seguro del cual el reasegurador no hace parte. Entonces pensemos en la legitimidad de la causa, pensemos en el contenido de lo que usted va a argumentar, en cómo le hago oponible el texto al reasegurador. Lo demando directamente, aunque de un contrato del cual no soy parte, pero que tiene derechos en favor mío porque tiene la cláusula cut-through. Y adicionalmente lo demando en virtud de ese contrato, bajo los términos del contrato del cual yo sí soy parte, que es el contrato de seguro particular. Son múltiples las legislaciones que consideran y expresamente prohíben que exista una acción directa del asegurado contra el reasegurador. Hay una mención de algunas de ellas. Sobre la legalidad de estas cláusulas de cut-through acción directa, la Superintendencia Financiera las ha considerado que son jurídicamente viables, pero la doctrina especializada ha levantado su voz diciendo que no, que así como la norma es certera, debemos seguir la misma dinámica. El doctor Osa decía, nada obsta para la estipulación contrario. Es decir, la doctrina dice que son ilícitas y la superintendencia dice que son viables. El doctor Osa dice se puede pactar en contrario. ¿Por qué? Porque ninguno de los artículos del código sobre reaseguro están en el 1162, que dice cuáles son las que son inmodificables o cuáles son modificables en favor del asegurado beneficiario. Ninguna de las reaseguros están contenidas. Luego, tendríamos que quizás acudir al texto que dice por su naturaleza o por su texto. Ese es el tema. Pero es de interpretación. También tendrán igual carácter aquellas que por su naturaleza o por su texto resulten imperativas e inmodificables. Total, el doctor Osa se puede pactar en contrario. Y esto fue ratificado también por la doctora Sonia Galvis en un encuentro nacional que tuvo lugar en la ciudad de Santa Marta, de Acoldece, donde ella dice que tras la reforma que hizo la ley 45 del 90 al texto del 1174, era perfectamente válido pactar en contrario, también sustentado en que no está presente en el 1162.
También están las cláusulas que dicen, en cuanto a la hermenéutica jurídica, siempre va a prevalecer lo que diga el contrato de reaseguro sobre el contenido del contrato de seguro. Y esto más o menos dice que hay una sujeción y una prevalencia. Entonces nos sujetamos. Yo creo que hace más referencia a los términos de coberturas por temas idiomáticos, de traducción de amparos, de anexos, de cláusulas. Muchas veces ante la divergencia de coberturas, ante los malentendidos, yo creo que este principio perseguía eso, que preservara, que figurara o prevaleciera lo que se había pactado en el reaseguro. Dice, en cada caso de siniestro se va a menester atender a lo estipulado en el reaseguro a fin de establecer en sede asegurativa lo concerniente a la extensión de la responsabilidad del asegurador directo. Ahora, se refiere más que todo a la cobertura. No obstante, en Colombia toda la doctrina lo ha rechazado y pues defienden, claro está, la autonomía y el contenido del contrato de seguro. Rápidamente, otras reglas que nos pueden servir para tener una noción muy breve del contrato de reaseguro en Inglaterra. Por ejemplo, el contrato facultativo obligatorio de cartera, ¿sí? ¿Cómo es el facultativo obligatorio de cartera? Es un contrato anual con una vigencia X de ciertos productos con riesgos delimitados, en el cual es facultativo para el asegurador cederlo, pero una vez él decida cederlo, es obligatorio para el asegurador aceptarlo. También lo que llaman fac obli, ¿sí? Es construcción jurisprudencial, no es colombiana, y de los primeros casos que se conocieron es el Citadel y Atlantic Union Insurance en Inglaterra. Sobre los términos del contrato facultativo proporcional, este es un caso destacado en el cual dice que el reaseguro puede incorporar los mismos términos y las condiciones que tiene el contrato de seguro. Es decir, yo puedo tener mi contrato de reaseguro, ojo, solo facultativo y solo proporcional en Inglaterra, y sobre todo los términos puntuales como son las garantías y demás pueden entenderse incorporadas al contrato de reaseguro, casi que una copia o un traslado de los términos del contrato de seguro al de reaseguro, y lo asumen las cortes inglesas así, siempre y cuando, y ese fue el caso que puso las condiciones, el término sea sustancial al seguro primigenio, tenga sentido y permita la manipulación. Cuando ellos hablan de la manipulación es que tenga el mismo sentido y opere cuando usted cambie la palabra asegurador por reasegurador, en cuanto al cumplimiento de las garantías, en cuanto al deber, a los deberes normales o comunes y frecuentes del asegurador, que sean conscientes de los términos expresados en el reaseguro, que sea consistente, que no sea contradictorio a lo que ya está en el reaseguro, y por último, que sea apropiado para su inclusión en el reaseguro. Es lo que ellos llaman como un test bastante subjetivo, pero suele citarse sistemáticamente el test de incorporación de términos en contratos proporcionales facultativos de H&H Casualty. La presunción del back-to-back, muy famosa. Cuando uno ve reaseguro técnico, recuerdo hace mucho tiempo en un curso del ACTER, lo primero que usted le dicen es que el reaseguro debe ser tan claro y tan concreto técnicamente que si uno pone una hoja transparente que se vea el seguro, se vea el mismo contenido. ¿Nunca les dijeron ese? Y que asumían que siempre era el mismo contenido y las mismas coberturas. Es el principio back-to-back que permite la incorporación de las condiciones propias del contrato de seguro al del reaseguro. Yo creo que también hace parte un poco y hace alusión única y exclusivamente al tema de las coberturas, pero en Inglaterra aclaran que solo es para los contratos proporcionales porque está bajo la dinámica de que están compartiendo un riesgo, de que yo no le estoy cediendo todo, de que hemos pactado una proporción. Luego, en cuanto a la justificación asegurativa y la retención del riesgo, tiene sentido que los dos contratos tengan esa presunción de back-to-back o de mismo contenido. Suele expresarse también en los contratos de reaseguro como as original contract, y eso se entiende que está operando la presunción back-to-back. Fue reconocido en un caso famoso que se llama Vesta versus Butcher. Ese nombre es larguísimo, pero todo el mundo es una cosa como de 2 palabras, pero todo el mundo lo resume como Vesta versus Butcher. Ojo, no aplica para los contratos no proporcionales. No hay presunción en Inglaterra del back-to-back en los contratos no proporcionales, precisamente porque se entiende que podría ser, los no proporcionales, ¿cuáles serían? Un excess loss, podría ser uno por capas, y tiene sentido que no en todo el intercontactual del contrato de reaseguro no se está compartiendo el riesgo, es única y exclusivamente si excede ciertos números, si excede ciertas proporciones. Luego no tendría sentido que opere la incorporación o la presunción back-to-back. También está la discusión de si todas estas cláusulas que hemos visto y que han transformado, afectado, distorsionado y todo lo que dicen los nostálgicos del contrato de reaseguro se pueden considerar como abusivas.
Lo veíamos con una ponencia en nuestro encuentro nacional sobre cláusulas abusivas, los requisitos que ha identificado la Jurisprudencia Nacional sobre las cláusulas abusivas, que son muy concretas. No obstante, vale la pena como preguntarnos si siempre hay una posición predominante del reasegurador. Todos podemos decir, el reasegurador llega con la chequera, nos pueden poner condiciones, en ocasiones el mercado es grande, pero por lo general llegan con sus clausulados predispuestos. Pero faltaría como la otra cara de la moneda del derecho de consumo y lo que se ha preocupado por las cláusulas abusivas, que sería el estado de indefensión, el desconocimiento. ¿Tiene el asegurador una posición de un estado de indefensión? ¿Tiene desconocimiento de lo que está pactando? ¿Carece del conocimiento técnico jurídico para pactarlo? ¿No? No creo que cumpla los requisitos que se han fijado jurisprudencialmente en Colombia para la declaración de cláusula abusiva. Tampoco cumple la definición de consumidor financiero de la 1328, porque primero, a pesar de que quedó muy amplia, todos sabemos que es muy amplia, el reasegurador no es una entidad vigilada, y para que sea consumidor financiero o para que sea alguien que predispone un clausulado o un texto que pueda ser considerado como abusivo, debe ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. En Colombia no sería el caso. Pero vayamos un poco más allá y tengamos en cuenta que este análisis no debe ser solo en cuanto a las normas colombianas, sino que por lo general es con las directivas de Unfair Terms de Inglaterra o de la Unión Europea, que son más amplias y no tienen esa definición tan concreta de entidad vigilada como si la tiene Colombia. Por último, rápidamente, el régimen jurídico del contrato de reaseguro vigente en Colombia. Puede que no sea el más utilizado, puede que no sea que se haga más referencia por obvias razones, como les comenté, suele tener más legislación aplicable en otros países, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, pero no obstante, en nuestro país, en nuestra legislación, es en lo que podemos trabajar, lo que podemos mejorar, y también depende de nosotros que cada vez crezca más o se permita un reaseguro con ley aplicable en Colombia. Arrancamos en 1300 y tan solo en 1950 en Colombia la superbancaria hace una referencia al reaseguro, una resolución que prohibió como tal a las aseguradoras asumir en un solo riesgo más del 20%, que excedía el 20% de su capital de riesgo. Eso, como lo mencionamos, fue lo que dio nacimiento al reaseguro obligatorio. Actualmente es el 10%, y es por ley, no por resolución de la superintendencia bancaria, pero digamos que fue lo primero por lo que se preocupó el legislador nacional. No teníamos definición de reaseguro en el Código de Comercio, no había definición, pero dijo, hay un elemento que se llama reaseguro, ojo, al menos pongo la regla, aseguradora no puede retener más del 20%. Lo que creó fue un mercado de reaseguro obligatorio que aún no tenía ni definición ni regulación. Más adelante, en el 67, exige que la superbancaria apruebe previamente el contenido de los contratos de reaseguro. Interesante. Y más adelante, la circular del 71, que fue expedida, y cuentan anecdóticamente la doctrina nacional, algunos días antes del Código de Comercio, en el 71, le otorga a la superbancaria la facultad de solicitar información sobre la solvencia y el acatamiento de las normas de los reaseguradores en sus países de origen. Después llegamos a la primera mención normativa o legal en nuestro Código de Comercio sobre el reaseguro, que fue modificado en el 90 con la ley 45. Está bastante colorido, pero es para ayudarles. Entonces, me faltaron las convenciones. Lo principal es que asocien los colores, y lo vamos a hacer juntos. El texto original decía que el reasegurador contrae para el asegurado directo en la proporción convenida. Arrancamos en rojo, la proporción convenida. ¿Dónde quedaban los no proporcionales? No los contemplaba la definición del 71. Después en el 90, lo que está en rojo sobre la proporción convenida ya no aparece acá. Ya no aparece acá. Si seguimos, las mismas obligaciones que contrae con el asegurado, el reasegurador contrae las mismas, esa sí se quedó. Y no estoy de acuerdo. Espero que ustedes tampoco, porque si decimos que son contratos independientes, si decimos que tienen coberturas, que hay reaseguros mixtos, que hay otros tipos de funcionarios, no podemos estar hablando que la obligación del reasegurador es la misma del artículo 1045, que es una obligación condicional del asegurador. No podemos decir que son las mismas obligaciones para adoptar esta definición, no obstante está así. Seguimos, en morado, y comparte la suerte de él en el desarrollo del contrato principal. En el nuevo texto dice, y comparte análoga suerte en el desarrollo del contrato de seguro. En amarillo, arriba decía que era un contrato principal, el contrato de seguro.
Abajo dice que no, que es solo un contrato de seguro. Luego ven que la disquisición y el debate sigue sobre si es un contrato principal o no, sobre si presupone o no la existencia. Ya vemos que puede haber un contrato de reaseguro sin contrato de seguro, ya vemos que la Corte dice que son accesorios entre sí. Más adelante, salvo que se compruebe la mala fe del asegurador, en verde en la parte de arriba, este principio, ¿cuál? El de la comunidad de suerte. Este principio no surtirá efecto si se acredita la mala fe del asegurador. La mala fe anulaba la operatividad de la comunidad de suerte, no el contrato. Y vemos que en la nueva definición lo que dice es que, salvo que se compruebe la mala fe, en cuyo caso el contrato de reaseguro no surtirá efecto alguno. La modificación del 90 sanciona con ineficacia, no surtirá efecto alguno, al contrato de reaseguro si hay mala fe. Antes solo quitaba la comunidad de suerte, pero había seguro, había contrato. La responsabilidad del reasegurador no cesará en ningún caso con anterioridad a los términos. Me perdí. Es decir, si el asegurado, que tiene un riesgo muy grande, recibe un tratamiento indebido, por decirlo de una forma, del asegurador y hay mala fe del asegurador con el asegurado, y el asegurador lo hace porque el asegurador le dice: tengo un reasegurador de primera línea, y de pronto ese reasegurador de primera línea descubre que hubo mala fe. Al final de cuentas la víctima ahí es el asegurado. Total, pero recuerde que este artículo está hablando desde la buena fe en la relación contractual entre el asegurador y el reasegurador, no respecto del asegurado. Luego, la novedad es que antes decían: si hay mala fe, no pega la comunidad de suerte. Usted no fue leal conmigo, tuvo mala fe, pues la comunidad de suerte espera de mí. Ahora dice: si hay mala fe, sencillamente el contrato no surte efecto. Novedad: con anterioridad a los términos de prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro. Entonces, la responsabilidad del asegurador no puede prescribir antes que la responsabilidad del asegurador. Y fue norma que se incluyó en la reforma del 90. Prescripción, norma procesal y, por ende, norma imperativa. El debate es si se considera también norma de orden público. Porque si se considera que es norma de orden público, estaríamos diciendo que vía exequatur no podríamos reconocer, por ejemplo, una norma procesal o una prescripción que sea más corta en otro país que la del contrato de seguro en Colombia. Recordemos que ese es el control vía exequatur que se hace los fallos extranjeros que tienen efectos en Colombia, que no vayan contra el orden público internacional colombiano. Hablamos el otro día con Maximiliano en clase sobre el tema del orden público internacional y sus alcances y las buenas costumbres. Siempre quedó el recado de lo de las buenas costumbres. Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Estos términos no pueden ser modificados por las partes. Cuando el código habla de estos términos no pueden ser modificados de las partes, que también pasa que en el 1081 yo creo que también hace pues digamos, esta es la expresión más certera de los 62 cuando habla de su naturaleza o por su texto. Esto es claro cuando dice por su texto y se ampararía de los 62 para decir que es inmodificable. Ahora, cuando habla de estos términos es solo de los términos de prescripción, no de todo. Pero bueno, interesante análisis, total, quedó modificado así y incluye la definición de comunidad de suerte. Después, como lo mencionó el doctor Aran, el 175, que dice que el contrato de reaseguro no es un contrato en favor de tercero y por ende el asegurado carece de acción directa contra el reasegurador. Claro. Hay dos conceptos que preparé de la superfinanciera que me gustaría compartirles porque es gimnasia jurídica pura, reconocida por el órgano. ¿Hay gente de la superfinanciera? ¿No? Bueno, igual todos sabemos que los conceptos de la superfinanciera tienen el efecto del CEPACA, que no son vinculantes, ¿no? Pero es interesante. Dos conclusiones, y hacer especial referencia a los 76, que dice que los preceptos de este título, salvo los de orden público, como los mencionábamos, y los que están en relación a la esencia del contrato de seguro, solo se aplicarán al contrato de reaseguro en defecto de estipulación contractual. Esto es súper enredado, pero vamos a hacerlo paso a paso. Luego, los preceptos de este título, ¿de cuál título? Del contrato de seguro, porque el reaseguro es una sección. Es libro cuarto, título quinto. Luego estamos hablando de todo el título quinto del contrato de seguro. Salvo los de orden público, normas procesales, etcétera, que se puedan entender como de orden público, las normas imperativas. En la esencia del contrato de seguro, 1045.
1045, los 4 elementos que los están trasladando vía 176 al contrato de reaseguro y se aplicará el contrato de reaseguro en defecto de estipulación contractual si no decimos nada. Conclusión, todo contrato de reaseguro se regirá por las normas del contrato de seguro que sean de su esencia o de orden público. Porque dicen que hay una aplicación supletiva salvo los de orden público. Todo contrato de reaseguro en Colombia tendrá los elementos esenciales del 1045, porque yo no sé qué otra norma también puede ser de la esencia del contrato de seguro más que la de elementos esenciales. Y las de orden público, estamos hablando que tendría la misma prescripción. Prescripción jurídica. Más adelante, en defecto de estipulación en contrario, aplicarían las demás normas del libro cuarto, título quinto, y la superfinanciera concluye que tal sería el caso del artículo 1036 del Código de Comercio, modificado, si no me equivoco, también en el 90, que dice que el contrato es consensual. ¿Qué está diciendo la superfinanciera? El contrato de reaseguro en Colombia es consensual. Y es consensual y tendríamos un contrato de reaseguro en Colombia consensual siempre y cuando haya un acuerdo sobre sus elementos esenciales que como vimos le aplican sí o sí porque son de su esencia o de la esencia del contrato de seguro. Yo sé, yo también quedé en shock cuando lo leí. Como les digo, es un concepto de la super, pero vale la pena preguntarnos, no es del todo descabellado y se está atando y como valiendo de lo que ya está en la norma. Si decimos que en defecto de estipulación contrario aplican las normas del título quinto, entonces estamos diciendo que el contrato es consensual. Y la super dice, si asegurador y reasegurador no han pactado una formalidad para el perfeccionamiento del acuerdo de reaseguro, este surge a la vida jurídica a partir del momento en que estos lleguen a un consenso respecto de los elementos esenciales del reaseguro y demás condiciones que rigen la relación contractual. Dimos esencia en el 1176 que lo tenemos arriba, es decir, que aplicaría el 1045 de elementos esenciales. Pregunto, ¿hay alguien que trabaje con broker de reaseguro? ¿O con slips de reaseguro? Un slip que tenga todos los elementos esenciales y no diga cuál es la legislación aplicable, podría entrar dentro de un contrato de reaseguro consensual. Y sin darnos cuenta, a pesar de todo lo que criticamos nuestra legislación en contrato de reaseguro, podría darse más de una oportunidad donde un contrato de reaseguro, así sea en su parte o en su etapa precontractual, se rija bajo las leyes de Colombia. Adicionalmente, si no se dice nada sobre la ley aplicable y se acuerdan los elementos esenciales del seguro, recordemos que el Código de Comercio tiene una disposición muy conocida en los contratos marítimos también, que dice que la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que van a cumplirse en el país se regirán por la ley colombiana. Reforzaría un poco la tesis de la super. Entonces, importante, slip de cotización de un reaseguro, ponga la legislación aplicable, porque en Colombia ha dicho la super que es consensual. Una reflexión final sobre el fronting. Yo creo que a todos nos causa curiosidad el tema del fronting y ya con esto termino. Cuando la retención es mínima y estamos hablando de esta práctica, ¿alguien puede definir el fronting muy brevemente? Todos tenemos conocimiento, todos sabemos, pero hay gente que no es el estrés. El traslado del 100% del riesgo. Del 100% hay ocasiones que aparece como 95, 99, 90, ¿sí? Pero se considera fronting cuando es una parte o es una retención irrisoria del asegurador local. Gracias. Entonces, uno pensaría a priori que cuando hay un fronting y una cesión tan alta, tendría sentido permitir que estas cláusulas de las que hemos hablado, que han tantos derechos y tanta gerencia al reasegurador, tengan sentido. Porque si no estoy reteniendo nada, pues permita que el otro haga la gestión del riesgo, permita que el otro decida si paga o no paga. Debe existir un interés del cedente local, y esto hablo para todos los que trabajamos en compañía aseguradora y tenemos contratos de reaseguro o hacemos colocación de reaseguro, tener muy claro que a pesar de que se ceda una gran proporción, hay una responsabilidad jurídica acá en el país. Y que tengamos claro la manera en la que se debe administrar un contrato de reaseguro para no caer en el incumplimiento de una condición precedente, por ejemplo, de una garantía o de un término que se le incorpore y se entienda en una legislación extranjera como incumplido. Es muy importante que se sepan las herramientas jurídicas con las que cuenta una compañía cedente local para poder hacer valer sus derechos en caso de que ese reasegurador, como decía el doctor César, no salga tan de buena fe. Sí, porque usted se expidió acá en Colombia y tiene su retención total, pues de cara al asegurado usted responde. Luego, si hay compañías locales que hacen ese tipo de sesiones, uno sí debería tener como abogado claro cuáles son las herramientas jurídicas. Estamos hablando entonces de acciones contingentes. Con el tema de si usted lo demanda acá en Colombia, tiene que estar
pendiente de las resueltas de ese tribunal de arbitramiento, de ese proceso, es conveniente que usted evalúe la necesidad de iniciar una acción contingente en el extranjero para, en caso de resultar condenado, el reasegurador no pierda su responsabilidad ni se desentienda del pago del siniestro. Pasó en el Banco de la República, hubo una acción contingente y un fallo favorable de un fallo contingente, y como sabemos, el fallo del Banco de la República en Colombia no está en firme, lo tumbaron vía tutela y vuelve a iniciar, pero ya existe la acción contingente, el fallo contingente favorable a las compañías aseguradoras en Inglaterra, que en caso de que sean condenadas, el reasegurador les va a responder. Es conveniente tener en cuenta los temas de prescripción. Si yo estoy haciendo fronting, si me puedo haber expuesto una especie de, digamos, a esta situación, ¿con qué términos de prescripción estoy contando en el extranjero? Es conveniente tener en cuenta que se trataría de un arbitraje internacional, ¿sí?, que tiene normas especiales, por lo general se pactan las del CCI, de la Cámara de Comercio Internacional de París. El arbitraje internacional, a diferencia del nacional, permite que se nombre un árbitro parte, es decir, cada parte designa un árbitro y entre esos dos árbitros designan al tercero. Son particularidades. Hay un caso, y esto es a modo de anécdota, esto no tiene nada que ver con la conferencia, de un caso que narraba Frank Tournier en Francia sobre un reaseguro espacial, y no se lograban poner de acuerdo con el tercer árbitro, porque como es arbitraje internacional, el asegurador pone un árbitro, el reasegurador ponía el otro, y no se lograban poner de acuerdo sobre el tercero. Y el tercero resultó siendo, en un tema de un reaseguro espacial, de un satélite, un especialista en seguro de vida. Y él narraba que no importaba, porque en esos casos era más importante la honorabilidad y la honestidad del árbitro. Pero era bonito, era como historia. Pero bueno, tengamos en cuenta eso en el arbitraje comercial internacional. Todos deberíamos tener claro cómo activar una cláusula cut-through, como les mencionaba. Es un contrato al cual puede que no tenga acceso, puede que tenga derechos en favor, que voy a demandar una prestación de un contrato en el cual el reasegurador no es parte. ¿Cómo funcionaría la legitimidad en la causa? Si es un contrato de reaseguro que tiene arbitraje, que tiene una cláusula compromisoria, el principio de habilitación de las partes y como también lo que se cimenta el reaseguro, el arbitraje solo entre las partes. Entonces, ¿cómo activaría un tercero en la jurisdicción o en el arbitraje comercial internacional la cláusula cut-through para poder demandar directamente al reasegurador? ¿Podría oponer la existencia de la cláusula compromisoria? El doctor Álvaro Muñoz, profesor español, está un poco en desacuerdo con el tema del fronting y reprocha su práctica diciendo que cuando el reasegurador no está autorizado para operar en el país del riesgo, se produce una auténtica violación de las normas de control administrativo, ya que mediante estas estipulaciones, el reasegurador adquiere de hecho la condición de asegurador directo, arrogándose unas facultades que no le corresponden. Ahí me faltó una N. Es una opinión del autor mencionado, pero vale la pena mencionar, o sea, como analizarlo de la mano con las cláusulas. Al fin y al cabo, si hay una retención tan alta, ¿qué está haciendo realmente en el país? ¿Se está asegurando? ¿Es reprochable o no la inserción de las cláusulas? ¿Se estamos desfigurando nuevamente, como dice toda la escuela nostálgica del reaseguro, a los principios del reaseguro tradicional? ¿O estamos evolucionando? Y seguiremos evolucionando. En Colombia, yo creo que estamos en mora en identificar puntualmente las normas de contrato de seguro que hacen parte del orden público internacional. ¿Sí? Siempre se ha dejado una hermenéutica jurídica, se ha dejado a lo subjetivo, a lo que cada quien entienda. ¿Cuáles son las de su esencia, más allá de los elementos esenciales? Y las de carácter imperativo, porque vemos que el 1162 igual nos dejó la parte de por su naturaleza o por su texto. Luego, sin pensarlo o tenerlo a priori muy claro, el 1162 también está afectando la seguridad jurídica, o por decir así, el contenido de lo que sería imperativo en el contrato de reaseguro. ¿Está obsoleta o es insuficiente nuestra legislación en materia de reaseguro? Dejo abierto el debate y les agradezco a todos por su compañía el día de hoy.